Bien, el tema que me pidieron que les di el día de hoy es un tema que me llama mucha atención. Estoy seguro que esta noche vamos a aprender varias cositas. Y es el tema de la fe. Y digo que me llama un poco la atención porque yo el semestre pasado, exacto, yo les estuve presentando a ustedes este libro. Este libro lo escribí yo, es un libro donde yo respondo 33 preguntas que yo pienso que todo católico debiera ser capaz de responder. Temas un poco complicados a veces. Aquí yo respondo el tema de por qué Dios permite el mal y el sufrimiento, probar que Jesucristo sí resucitó, Jesús sí está realmente presente en la Eucaristía, los evangelios, cómo se formaron los evangelios, la Biblia, las apariciones marianas, las cruzadas, la Inquisición, por qué ser católico, las riquezas de la iglesia, la teoría de la evolución, bueno, todos esos temas. Pero yo, cuando empecé a escribir este libro, repito, son 33 preguntas, me propuse no usar la palabra fe, y así lo logré responder. Muchas gracias. Logré responder esas 33 preguntas sin usar la palabra fe. Solamente utilizo o ciencia, o lógica, o historia. Y con eso respondo a las preguntas que tradicionalmente un católico por lo general responde diciendo: eso es cuestión de fe, o eso es dogma de la iglesia, así me lo enseñaron y punto. Y pues estamos viviendo días donde pienso que necesitamos ejercer un poco más nuestra capacidad de razonar. Observando en mi propia familia, y estoy seguro que ustedes se van a identificar conmigo, en mi propia familia me ponía el otro día a hacer un análisis de mi siguiente generación, o sea, nuestros hijos y mis sobrinos, y de 14, entre 14, de que somos la siguiente generación de la mía, que asistan regularmente a misa, solamente una, a misa. De los otros, entonces ahí vamos, me quedan 13. De los otros 13, una tiene una creencia cristiana, budista e hinduista mezclada con nueva era. La otra hace cartas astrales y todos los demás ateos, o sea, desde los 15 años en adelante ya se declaran ateos. Y me ha llamado mucho la atención porque no son ateos académicos, no son ateos que tengan una capacidad de argumentar su razón por la cual se hicieron ateos. Simplemente es un ateísmo de pereza, ¿no? En vez de tomar la decisión de continuar siendo consistente en su perseverancia en la vida cristiana, pues optan por negar cualquier cosa religiosa para tratar de vivir más cómodos, como las campañas que se están haciendo ahorita en Europa en los buses, que dice: Dios probablemente no existe, viva tranquilo y feliz. Y eso son campañas obviamente patrocinadas por los movimientos ateístas, que sí tienen una agenda. Lo que pasa es que uno es muy ingenuo y piensa que las cosas se dan así porque sí, pero no. Entonces soy un convencido de que este tipo de material, donde argumentamos con razones, con hechos, con facts, como decimos aquí en inglés, se necesita. Soy un gran convencido. Y dejo el tema de la fe donde yo pienso que realmente se necesita, porque nosotros nos gusta lo que ignoramos, lo que nos da pereza leer, lo que nos da pereza investigar, decimos: eso es fe. Pero la realidad es que no queremos estudiar, no queremos leer, no queremos profundizar. Y resultado de eso estamos viendo la sociedad como la estamos viendo, ¿no? Que se rehúsa cada vez más a vivir en una sociedad judeocristiana, a vivir en unos valores cristianos, independiente de cualquier tipo de religión que se tenga, simplemente renunciando y destruyendo, no solamente renunciando, sino destruyendo la familia cristiana. Entonces, los invito a que reflexionemos en torno al tema de la formación, donde se requiere leer, investigar, profundizar con hechos científicos, lógicos, históricos.
Así que hoy les voy a dar el tema de la fe. Quiero enfocarla donde Marquitos me decía que yo no me tengo que presentar. Pues sí, la mayoría de ustedes ya me conocen. Pero adicional de que saben mi nombre, yo no soy teólogo ni soy diácono, y sobra decir pues que no soy sacerdote. Entonces, en mi visión humana y laica, como son todos ustedes, o la mayoría, sé que Marquito diácono, ¿cómo percibo yo el tema de la fe? Entonces, quienes ya ustedes me han escuchado varias charlas saben que yo soy sumamente pragmático en mi forma de ver mi relación con el Señor y con mi iglesia. Así que espero que esta noche poder compartir con ustedes y que hagamos empatía en donde de verdad debemos de dejar la fe y no usar la fe para simplemente lo que nos da pereza leer e investigar, que no se necesita la fe ahí. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo les pregunto a ustedes, o yo les digo a ustedes esta frase, ¿ustedes qué entienden por ella? ¿Ustedes creen en Cleopatra? Yo les digo eso, ¿ustedes creen en Cleopatra? ¿Ustedes qué me están entendiendo? ¿Qué entienden que les estoy preguntando? Que si existió, ¿cierto? Que si existió Cleopatra. Eso es lo que entendemos cuando yo hago esa pregunta. ¿Usted cree en Cleopatra? Ustedes están entendiendo que yo les estoy preguntando si ustedes creen que existió. Y si yo reemplazo la palabra Cleopatra por la palabra Dios, o sea, les pregunto, ¿ustedes creen en Dios? Entonces, ¿qué les estoy preguntando? ¿Qué están entendiendo con esa pregunta? ¿Usted cree en Dios? ¿Qué es lo que me están entendiendo? Que si Dios existe. Que si Dios existe, ¿cierto? Que si Dios existe. Así que, y así que yo estoy seguro que ustedes están aquí, especialmente un miércoles a las 9 de la noche, es porque tienen la inmensa certeza de que Dios existe, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la fe? La mayoría de la gente responde a ¿qué es la fe? Es a ese acto de creer en lo que no se ve. Solo que la mayoría de la gente responde por ¿qué es la fe? Vamos a ver, vamos a madurar esa definición. Pero ¿qué es lo que no estamos viendo? Cuando les digo ¿qué es lo que la fe nuestra es? Creer en lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no estamos viendo? A Dios, ¿cierto? A Dios. Pero ustedes me dicen, o levanten la mano, estoy seguro, no lo quiero poner a que lo miren, pero estoy seguro que todos ustedes creen que Dios existe. Si no, estoy segurísimo que estarían acompañando al resto de Miami que en ese momento está dentro de la cama. Entonces, si ustedes creen con casi que muchísima certeza, en el libro del cielo a la tierra que escribe el Papa Francisco cuando no era Papa todavía, que era todavía cardenal, con Skopka, que era un rabino, el rabino más importante en Argentina, era el arzobispo, el Papa Francisco era el arzobispo y Skopka es el rabino más importante en Argentina. Ellos hacen unos diálogos y responden una serie de preguntas y escriben un libro que se llama El cielo a la tierra, muy lindo el libro de todo. Y ahí el Papa decía, uno siempre tiene que tener ese grado de incertidumbre respecto a la existencia de Dios, respecto a nuestra fe, un grado de incertidumbre, nunca diremos, yo estoy 100% seguro de las cosas, siempre, y por eso nos identificamos como creyentes. Nosotros somos creyentes porque creemos, tenemos esa cosa que la iremos desarrollando. En la Suma Teológica, Santo Tomás, en la Suma Teológica, mire lo que dice la fe. ¿Qué es la fe? Él define la fe como un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Un gusto anticipado de la bienaventuranza, de la felicidad, de la vida que vamos a vivir más adelante. Así lo define como la fe, ¿no? Y es algo que nuestra naturaleza humana le gusta. A nosotros como humanos siempre nos gusta anticiparnos a las cosas buenas, ¿no? Los niños en Navidad, en diciembre, siempre están desesperados que llegue la Navidad por destapar sus regalos, ¿no? No se pueden aguantar al 31 y muchos de nosotros, yo recuerdo que días antes los regalos en el arbolito, uno iba de noche cuando los papás estaban acostados y abría el paquetico y a ver, sí nos gusta
llenarnos de esas cosas anticipadas. En las parejas hoy en día uno ve que quieren vivir toda la relación de matrimonio antes del matrimonio por ese mismo deseo, pues como de que lo quiero ya, no me quiero esperar, lo quiero ya. Y Santo Tomás define la fe así como ese gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la virtud. Y el catecismo de la Iglesia Católica define la fe como un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Acto personal, es una cosa, una decisión mía, un acto mío personal, a la respuesta a un Dios que se revela, y eso lo voy a desarrollar ahorita más adelante, pero un poco, cuando yo les digo que se revela, la importancia está en que sí, Dios se nos ha manifestado a nosotros, y porque se ha manifestado, yo puedo creer en Él. Es un error, yo pienso que es un error hablar, y eso es un tema que los ateístas atacan mucho a nosotros los creyentes, el tema de la fe ciega. Ellos dicen que nosotros tenemos fe ciega en la Biblia, fe ciega en Dios. No, nosotros no tenemos una fe ciega, nosotros tenemos una fe basada en evidencias, porque todos ustedes, al igual que yo, hemos tenido evidencia de ese Dios que se ha revelado en nuestras vidas. Y bueno, y ahorita lo desarrollo un poco más. Y según la Biblia, la definición de fe tiene varias aristas, tiene varias caras. Voy a mencionar tres que pienso que son como con las que todos nosotros nos identificamos más. Uno de los significados es fidelidad, y nos lo cuenta, por ejemplo, Mateo 24. Dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. O sea, ha sido fiel, permanecido fiel. Esa es una definición de fe. Y luego vamos a empatarlas y vamos a ver cómo va esto tomando sentido. Otra definición, entonces tenemos una que es fidelidad. Otra definición que tenemos es esperanza confiada. Esperanza confiada. La encontramos, por ejemplo, en Hebreos 11, que dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron probados porque tuvieron fe. Plena seguridad, esa esperanza confiada. ¿Se acuerdan que Pablo habla de las tres grandes virtudes, ¿no? Fe, esperanza y amor. Y decía, de todas ellas, ¿cuál es la más importante? El amor. ¿Y por qué? Porque siempre permanecerá. Las otras dos, la fe y la esperanza, las necesitamos en el planeta Tierra. Porque ¿cuál es nuestra fe? Nuestra fe es que cuando nos muramos, abramos los ojos y tengamos a Dios al frente nuestro, ¿cierto? Porque estamos viendo que no lo vemos y creemos que exista. Y como estamos seguros que vamos a abrir los ojos, el hombre va a estar ahí, pues ya no necesito fe. Mi esperanza es que cuando yo me muera, el hombre me reciba ya a su lado. Esa es mi esperanza. Y como estoy casi seguro que eso va a pasar, pues yo cuando lo vea ahí, pues ya no necesito la esperanza, porque ya lo tengo ahí, ¿cierto? ¿Qué me voy a poder hacer yo el resto de mi eternidad ya con Dios? Amar, el amor. Entonces por eso el amor es lo más importante, es el ejercicio más importante que tenemos que practicar, porque ese lo necesitamos toda la vida. Fe y esperanza en el planeta Tierra, en nuestra humanidad, en nuestra carne, y el amor pues allá. Entonces, esperanza confiada, fidelidad y confianza absoluta es la otra definición que nos da la Biblia, que puedo sacar de la Biblia respecto a fe. Y la encuentro, el mejor ejemplo lo encontré en Lucas 2-10, que dice: había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide, aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero una sola palabra que digas quedará sano mi siervo.
Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, le digo al otro ven y viene, le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa los enviados encontraron sano al siervo. Confianza absoluta. Entonces tenemos esa fidelidad, confianza y esperanza absoluta. Así que ese tema de que la fe que nosotros tenemos como definida, de que es creer en lo que no vemos y qué es lo que no vemos a Dios, y todos ustedes creen que Dios existe, quisiera decir que ustedes tienen una fe más grande que el grano de mostaza, porque no tienen casi que duda que Dios existe, ¿cierto? Así que esa definición de fe se nos queda perfecta para los niños de kinder, que es lo que nosotros, la mayoría de nosotros nos quedamos con esa catequesis de kinder. Pero ya que nosotros somos un poquito más adultos, les voy a proponer una nueva definición de fe. Les voy a proponer que a partir de ahora no definamos a la fe como creer en Dios, sino creerle a Dios. Creerle a Dios. Eso es la nueva definición de fe que yo les invito a ustedes que tengan. Creerle a Dios, porque ustedes creen en Dios. Quedamos claros que creer en Dios es creer si Él existe. Ustedes creen que existe, entonces quisiera eso decir que ustedes tienen una fe más grande que el grano de mostaza que movería las montañas. Pero como no es el caso, se nos acomoda mejor creerle a Dios. Y ahí es donde viene nuestra dificultad, nuestra debilidad, nuestra incapacidad de creerle a Dios plenamente. Y por eso es que estamos acá, para fortalecernos, para poder creerle todo lo que tenemos y sabemos que hay que creer. Curiosamente, el Evangelio de Juan no usa la palabra fe. En todo su Evangelio no usa la palabra fe, él usa la palabra creer, no usa esa palabra. Entonces, ¿les gusta esa definición? Creerle a Dios, eso es la fe, eso va a ser nuestra fe. Ok, entonces si tenemos que creerle, si estamos de acuerdo, creerle, que la fe es creerle a Dios, ¿qué es lo que le tenemos que creer a Él? Su revelación, su palabra, porque Él se ha revelado, Él se ha revelado. Nosotros, ustedes se acuerdan que cuando Pablo en una de sus viajes en Roma entra a una ciudad, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, entra y ve un monumento a un Dios desconocido. ¿Se acuerdan que hace una prédica? ¿A dónde? La Areópolis, pero ¿qué ciudad era? La Areópolis es la plaza, bueno. ¿Atenas? ¿Eso fue en Atenas? Bueno. Bueno, en Éfeso, bueno, entra y ve un Dios desconocido. Para nosotros Dios no es desconocido, porque Dios se nos ha revelado a nosotros. Se nos ha revelado básicamente de 4 maneras. La primera manera en que Dios se ha revelado al hombre es a través de su creación, a través de la naturaleza. El hombre de la caverna, antes de que existiera la palabra cristianismo, religión, bueno o malo, existía el hombre, ya tenía un sentido de trascendencia, ya tenía un sentido de admiración, ya construía cosas para agradar a la figura que ellos tuvieran de Dios, cual fuera que ya fuera. Dios luna, Dios sol, Dios, había algo allá arriba para ellos que ya le llamaban. ¿Y qué los motivaba a eso? Una creación que ellos no podían excepto maravillarse de ella. Y si hoy en día, con todo el avance de la ciencia, incluso hoy con mayor razón, porque la ciencia ha avanzado tanto y nos ha desvelado tantos secretos, que nos debemos maravillar más de una creación de Dios. Entonces, la creación, ¿qué nos dice? Que Dios es un hombre de mucha creatividad, le encanta la variedad, generoso hasta el extremo, paciente a decir no más. Una estrella se demora más de 5.000 millones de años en formarse, una estrella. Para que cuando ustedes salgan ahorita aquí al parqueadero y miren al cielo y ¡ay, qué lindas las estrellas, tan bonito el cielo estrellado! Y sigan. Él no tiene problema en que para que usted vea unos punticos allá y le parezca bonito el cielo,
Él se haya tomado 5.000 millones de años en fabricar cada una de esos lamparitas que están en el cielo. Él no tiene afán. Eso nos revela, ya nos permite a nosotros revelar su Dios e inferir nosotros cosas de ese Dios. Entonces la primera forma en que Dios se nos ha revelado es a través de su creación, una creación hermosa, llena de vida, de colores, de sabores, hermosa. La segunda, a través de nuestras propias experiencias. Cada uno de nosotros hemos sentido la presencia de Dios en momentos lindos. Aquí yo veo muchas mujeres, seguramente han sido madres. Una mamá cuando da a luz un hijo y lo tiene en sus manos, tiene que ser una emoción indescriptible. Es ver a Dios ahí, ver la capacidad de Dios, el amor condensado en una criaturita de 8 libras. O sea, es como poner todo un sentimiento en una criaturita chiquita. Y también en situaciones muy difíciles también hemos sentido la compañía de Dios en nuestras vidas. Ustedes han hecho retiros, son parte de unos retiros. Sé que en un retiro tenemos esa vivencia tan hermosa de sentir ese amor tan grande, sanador en muchos casos, ¿cierto? Entonces, a través de nuestras propias experiencias, Dios se nos ha revelado. Así que tengan presente lo que les decía hace un ratico. Nuestra fe no es una fe ciega, ha sido una fe basada en evidencias. La creación es una evidencia, sus propias vivencias han sido una evidencia muy grande en sus vidas. La tercera forma en que Dios se nos reveló fue a través de unas personas muy especiales que Él fue escogiendo a lo largo de la vida, que se llamaban profetas. Y a través de los profetas, Dios quiso poner un lenguaje un poco más específico, un lenguaje un poco más humano, para que Él nos pudiera hablar a nosotros. Y por último, dentro de todas esas personas súper escogidas especiales, pues Jesús de Nazaret, su Hijo. Entonces, a través de esas formas, Él se nos ha revelado a nosotros. De las últimas dos, es decir, de lo que les habló con los profetas y de lo que habló a través de Jesús, se forma la Biblia. Se forma la revelación que nosotros podemos discernir. Está ahí escrita, la podemos leer, la podemos tener. Así que, ¿qué es la fe? Es creerle a Dios. ¿Y qué vamos a creer? Su revelación. Su revelación. Todos nosotros tenemos un sentido del bien y del mal. Todos. Así como todos tenemos 2 ojos, una nariz y 2 orejas, usted se va y se interna en la mitad del Amazonas y encuentra una tribu que nunca ha tenido contacto con la civilización. Ese indiecito del Amazonas tiene 2 ojos, una nariz, 2 orejas, una boca, 2 piernas, 2 manos. Y también él, al igual que usted, comparten los mismos valores naturales del bien y del mal. Él no, por más que él esté con un hambre impresionante y lleve 5 días sin cazar nada, él no va a coger a comerse al hijo chiquito de él, ni el del vecino. No lo va a hacer. Algo se lo impide. Él tiene y cuando está enfermo el hijito, haciendo cepas, él va a querer ayudarlo, él va a querer socorrerlo, él no va a ser indiferente ante esas cosas. Entonces hay unos principios. ¿Por qué? Porque eso es parte de Dios en nosotros. Somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Así que a través de todas esas formas vamos a creer esa revelación. Pero para ser más específicos, porque como somos duros de corazón, ¿se acuerdan que le decía Jesús a los discípulos de Maús, cómo son ustedes duros de corazón para entender las cosas? Pues Él nos lo habla a través de la Biblia. Entonces, lo que nos diga la Biblia, lo que nos dice Dios a través de la Biblia, es lo que le vamos a creer nosotros. Eso es lo que hay que creer. ¿Fácil? No, ni cinco. Especialmente las cosas que vienen en el Nuevo Testamento, porque las cosas del Nuevo Testamento es donde viene Jesús a aclararnos que la vida es el amor, porque eso no se había entendido muy bien. Está en el Antiguo Testamento el tema del amor, pero no lo habíamos entendido muy bien y le tocó a Jesús venir como a aclararnos muy bien. Él nos habla cuando nosotros le hablamos a Él con nuestra oración, y Él nos habla a nosotros a través de la palabra. A través de la palabra. Dios le habla al que tiene tiempo para escucharle y escucha al que tiene tiempo para orar. Así que voy a darles ahora entonces, como vamos a tratar de leer la Biblia, como vamos a tratar de empezar a discernir más de lo que Él nos ha revelado a nosotros a través de su palabra,
voy a darles unos consejitos de cómo leer esa palabra. Si bien es cierto que la Biblia es un libro extremadamente sabio, lleno de amor, tiene cosas que hay que saberlas entender. La Biblia no fue escrita para los americanos del siglo XXI, fue escrita en Oriente para aquella época, a la gente de aquella época, en el lenguaje que aquella época gente entendía, no la forma que nosotros entendemos, ni la forma en que nosotros razonamos. En esta ciudad de Miami no somos unos privilegiados, o por lo menos yo descubrí el tema de las culturas. Yo colombiano, me creí en Colombia y viví muchos años en Colombia, y yo pensé que todo el planeta Tierra pensaba igual, actuaba igual, reaccionaba igual. Y aquí en esta ONU que tenemos de todas las nacionalidades, por más de que todos somos occidentales, por más de que todos somos latinos, hemos vivido que un cubano piensa diferente que el venezolano, que el colombiano, reaccionamos igual, no reaccionamos igual, hablamos diferente, pensamos diferente, usamos palabras para referirnos a los mismos objetos diferentes, ¿cierto? Ahora imagínense ustedes hace 3000 años en Oriente, una cultura que es completamente diferente de la occidental. Entonces voy a darles rápidamente, yo doy una charla completa que es cómo leer e interpretar la Biblia, así que abstraje algunos temas que me permite en este tiempo dejarles. Lo primero que tenemos que tener claro al leer la Biblia es que tenemos que tener lo que yo llamo un ancla. ¿Cuál es la función del ancla en un barco? Que se mantenga en el lugar. Entonces, nosotros cuando vamos a leer la Biblia nos vamos a tener un ancla. Así como la velocidad de la luz es constante, ¿cierto? La velocidad de la luz es constante. Si hacen un experimento, como hace un par de años, recuerdo un experimento muy serio, muy de todo, ese experimento determinó que la velocidad de la luz estaba mal y que no era constante, sino era variable. La ciencia, todos los científicos no aceptaron esa prueba, no aceptaron ese experimento, porque violaba algo que hasta la fecha se ha mantenido y es constante. Entonces, si algo se hace un experimento y da que la velocidad de la luz no es constante, no le creen al experimento, algo está mal, usted hizo algo mal, vaya, repita, algo está mal, ese resultado no se va a aceptar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ancla cuando vamos a leer la Biblia? Es Dios es amor. Dios es amor. Usted puede leer unas cosas que usted no entienda, que le parece que no hacen sentido, que lo confunden, que lo hacen ver una cosa que, pero Dios, ¿cómo se le ocurre hacer semejante atrocidad? O el hombre lo manda. No, lo estoy pensando diferente. Algo yo estoy entendiendo mal, algo estoy leyendo mal, algo estoy interpretando mal, pero no nos vamos a mover del ancla. Dios es amor. Es nuestro Padre. Y lo mismo que su hijo chiquito de 4 años, usted espera que pase lo que pase, ¿cierto? En esa casa, en las buenas, en las malas, en la abundancia o en la pobreza, usted espera que ese niño de 4 años confíe en usted, en que todo lo que va a pasar en su casa es por amor. ¿Ha pasado siempre cosas bonitas para su hijo? No. La ida a vacunar, me imagino, ese niño la tiene que recordar todavía con dolor. Pero usted de papá espera que él sepa, que confíe en usted, en que la inyección, la jeringa se necesita. Por la confianza que usted espera, por el amor que usted espera. Algunas veces usted le tiene que decir al hijo que no, él está jugando ahí con unas cuchillas de afeitar, usted inmediatamente brinca y le dice, no, eso no se toca, eso no se coge. Él no entiende, el niño de 2 años, 3 años no entiende qué es cortarse, qué es filo, qué es cuchilla, qué es navaja, él no entiende eso. Usted le dice no, él está queriendo meter los dedos al enchufe en la pared, y usted le dice no. Usted se pone a explicarle qué quiere decir corriente eléctrica, qué quiere decir 110 voltios, qué quiere decir corriente alterna, no. Le dice no, punto, sin explicaciones. Algunas veces usted le tiene que explicar, no se coma más ponqué porque le va a doler la barriga. Entonces ya come un pedacito de ponqué o de torta, de qué. Algunas veces podemos explicar porque él puede entender, otras veces no, y no explicamos y decimos no, otras veces decimos sí. Entonces, Dios es amor y de eso nada se le opone a eso. Esto es un ancla, eso no nos movemos de ahí. Si usted
llega a una conclusión que esto lo contradice, repita el ejercicio, pida ayuda, hable con el Padre, hable con alguien que le ayude a entender lo que usted está entendiendo. Pero usted nunca puede entender algo diferente a que Dios es amor. En lo que lea, en lo que pase. Hay historia, en la Biblia hay historia, y no todas las historias son bonitas. La historia de la humanidad tiene muchas cosas que no son bonitas. Pero una cosa es una historia y otra cosa es Dios actuando en el hombre, o Dios en sus enseñanzas. Dios es amor. Segundo, nos vamos a preparar. Siempre que vamos a leer la Biblia debemos prepararnos, debemos preparar nuestro corazón para leerlo. ¿Cómo? Invocando el Espíritu Santo. Ustedes se saben aquí una oración, esa oración la he oído en muchas versiones, y la que yo me sé al principio es igual y luego se vuelve un poco diferente a lo que sé. La invocación al Espíritu Santo que usted se sepa, utilice esa. Y si no se sabe una o no se le olvida, yo le tengo una que nunca se le va a olvidar. Se las voy a enseñar. Facilísima de acordarse y de aprenderse. Se las voy a decir. Pongan atención. Dice así: Espíritu Santo, ven. ¿Ya? Aquí quedó invocado el nombre. Espíritu Santo, ven. Usted con la Biblia y dice, cierra los ojos y dice: Espíritu Santo, ven. Ya, lo invocó. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Si se sabe otra oración de invocación, maravilloso. Y si no sabe, esa que le acabo de decir es efectiva. Funciona, lo estoy invocando. La regla de oro de la Biblia, cuando usted lea la Biblia, la regla de oro es: Dios dice lo que quiere y quiere decir lo que dice. Dios dice lo que quiere y quiere decir lo que dice. Son dos frases, dos partes, les voy a explicar. Primera parte: Dios dice lo que quiere. Dios es Dios. Él es el papá de la casa y los papás dicen lo que se les da la gana, ¿cierto? En esta casa yo digo lo que yo quiero, son mis reglas, mis normas, todo. ¿No le gusta? Porque vienen los niños, ¿se acuerdan que dicen los niños? Ay, que es que mi amiguito él sí puede ver televisión hasta las 12 de la noche. Ah, mijito, usted sí le tocó de malas, usted le tocó este papá, y en esta casa no se ve televisión hasta las 12 de la noche. Soy papá, ¿cierto? Y yo digo lo que yo quiero en mi casa. El planeta Tierra es la casa de Dios, somos sus criaturas, Él es nuestro Padre, así que Él puede decir lo que quiere. Entonces no se extrañe en que Dios diga cosas que a usted no le gustan, porque no nos parece. Él es Dios, Dios es Dios, y dice lo que quiere. Y quiere decir, esa es la primera parte, eso queda claro, ¿cierto? Dios dice lo que quiere. Y la segunda parte, y quiere decir lo que dice. Lo que usted está leyendo, eso es lo que quiere decir. En el 99.9% de los casos, lo que usted está leyendo es lo que quiere decir. Lo que pasa es que, claro, yo estoy leyendo la Biblia y entonces dice, Señor, si tu vecino viene y te pide prestado la manta, dale la manta y también las sandalias. Entonces, ustedes entienden eso, ¿cierto? Eso se entiende lo que quiere decir. Pero como a mí no me gusta prestarle ni la manta, ni mucho menos las sandalias, que no me las ha pedido, entonces ¿yo qué hago? Empiezo a buscarle una interpretación diferente. No, eso no quiere, eso quiere decir que yo más o menos tengo que ayudar al vecino, pues, pero le busco alguna interpretación para que yo se me acomode la vida a mí. Pero no, quiere decir lo que dice. Usted lo lee y usted lo entiende, eso quiere decir. Yo, dice Jesús, yo soy la puerta. Ok. ¿Lo voy a tomar como sentido literal y figurativo? Pues sí y no. Pues yo ya sé que es una puerta y pues efectivamente Jesús no es una puerta. Pero sí es una forma de atravesar a una nueva forma de vida que Él nos está proponiendo. Entonces sí es como pasar una puerta. Entonces lo estoy entendiendo, ¿cierto? Yo entiendo, yo estoy seguro que la mayoría de la gente lo que lea de la Biblia lo va a entender. Y eso es lo que quiere decir. No le busque interpretaciones raras y de todas las cosas. La Biblia no se lee como hacen algunas personas que están con un problema. Señor, háblame.
Y entonces sale que el rey David mandó a hacer un templo de 75 metros de largo por 34 de ancho. Entonces 75 quiere decir muestra, será 75 minutos que tengo que ir a la cita, no, pero 75 no me cuadra, debe ser. Entonces empezamos a tratar de sacarle significados a las cosas cuando no son. Así no se habla con Dios, así no se habla con Dios. Entonces tenemos ancla, preparación, regla de oro, y por último la herramienta va a ser la imaginación. Tenemos que ser muy imaginativos al momento de leer la Biblia, muy imaginativos. Ahorita voy a explicarles un poquito por qué. No vamos a usar temas que están claramente identificados que son para exhortar, para sentirnos regañados, ni temas que son que Dios, Jesús o Dios nos está regañando, porque los papás regañan, ¿cierto? Aquí hay muchos papás, ustedes han regañado a sus hijos, y Dios sabe si los regañan. Pero no busquemos temas que son para hacernos sentir bien, motivadores de amor, para sentirnos regañados, o viceversa, que a veces pasa eso. La gente le gusta citar pasajes bíblicos para decir, mire, lo que tú estás haciendo está mal, porque mira, solamente citan un pedacito, sacan de contexto las cosas. No. Entonces siempre vamos a ponernos en un contexto cuando leamos la Biblia. ¿A quién le está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Qué hay antes? ¿En dónde lo está hablando? ¿Quiénes están presentes ahí? Pongámonos en la escena, metámonos en la escena. Si yo les pongo, por ejemplo, en Marcos 4:35, al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, al anochecer. Entonces yo ya me voy a meter en la escena y me voy a empezar a imaginar una luz tenue, no 12 del día, luz plena de Miami, porque él está diciendo aquí que al atardecer, al anochecer. Entonces es una luz tenue. Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al lado del lago. Ok, entonces yo ya me voy a imaginar un lago, entonces me estoy imaginando un paisaje, no está con una luz fuertísima, una luz tenue, estoy viendo un lago allá. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca que ya estaba. Dejaron a la gente, entonces ya me estoy imaginando el lago, es oscuro, se sigue viendo, no está totalmente negro, se sigue viendo, y un pocotón de gente aquí al lado. Y también otras barcas lo acompañaban. Entonces ya está Jesús en una barca y me voy incorporando en la escena, me voy incorporando en la escena, me voy volviendo parte de la escena, viviendo la escena. Y recuerden que la Biblia, los capítulos y los versículos y todo fueron adicionados. Eso fue en el siglo XV. Antes del siglo XV la Biblia estaba en un solo tirón, en un solo, los pergaminos y todos se escribían en un solo tiro, en un solo texto continuo. ¿Y por qué digo eso? Porque muchas veces, si usted empieza a leer la palabra, por ejemplo, el libro del hijo pródigo, cuando le manda a hacer el banquete al hijo, pero si usted se devuelve, entiende, antes de eso estaba la parábola del banquete, que el banquete representa ese cielo. Entonces a veces nosotros nos devolvemos, empezamos a leer hijo pródigo porque está ahí como comenzando en un capítulo, pero a veces uno se devuelve y las cosas cogen más riqueza de lo que yo estoy leyendo, tienen esas continuidades. Si usted es un neófito en el tema bíblico, le recomiendo que empiece por los evangelios, no empiece por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene un lenguaje un poco más difícil de comprender. La gente dice mucho, y yo he escuchado muchísimo eso, que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Antiguo Testamento, porque el del Antiguo Testamento era un Dios bravo que regañaba, en cambio el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No creo que es así, o sea, no es así, es el mismo Dios. Lo que pasa es que también la humanidad ha ido creciendo y ha ido evolucionando. Yo estoy seguro que ustedes a sus hijos, cuando estaban chiquitos, le hablaban de una manera, y cuando su hijo se le volvió de 25 años, ahora le habla de otra manera, ¿cierto? Usted le ha ido hablando en lenguaje diferente en la medida en que su hijo ha ido creciendo. Entonces, usted cuando su hijo estaba chiquito, usted lo regañaba, usted lo castigaba, usted lo amenazaba. Usted no castiga ya a su hijo de 25 años ni lo regaña, ¿cierto? O sea, tiene un lenguaje diferente con él. Entonces pasa lo mismo con el tema bíblico. Y de todos modos, si usted lee el Nuevo Testamento,
va a descubrir el Antiguo Testamento, va a revelarse el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto, sin descifrar. Entonces, cuando usted lee el Nuevo, todo eso se le empieza a revelar. Va a descubrir el Antiguo Testamento cómo toma vida, cómo se complementa, cómo se aparece, cómo se da luz a ese Antiguo Testamento. Va a encontrar palabras oscuras, que yo llamo oscuras, va a encontrar pasajes oscuros en la Biblia, difíciles de entender, difíciles de comprender, pero nuestra persistencia en continuar leyendo la Biblia, en seguir invocando el Espíritu Santo, nos va a ir dando luz a esas palabras oscuras, a esos eventos oscuros que encontramos nosotros en la Biblia. Entonces, como ya hemos ido aprendiendo a conocer su palabra, a leer de su palabra, vamos a estar nosotros en capacidad de empezar. Sí, en Jesús y Dios en la Biblia y todo nos hace advertencias de nuestra vida futura. Él es un Padre que nos ama y de todo, pero también nos deja ver que hay unas consecuencias, que las cosas tienen unas consecuencias. Pero así como hay cosas que nos advierten, también hay cosas que nos prometen. Entonces, cuando usted empieza a creerle a Dios porque está leyendo su palabra, nos vamos a encontrar con frases como esta: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y voy a creer eso lo voy a creer. Pero ¿cómo que dispone todo bien si ahorita estoy sin empleo, si ahorita no tengo con qué pagar el mortgage y mañana se vence? ¿Cómo si tengo una enfermedad? ¿Cómo si me acaban de decir que mi hijo lo encontraron con droga? ¿Cómo? Aquí dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman. No logro entender con mi realidad actual cómo aplica esta frase, pero como yo le voy a creer a Dios, pues yo me imagino que va a salir algo bien, porque eso es lo que me está diciendo acá. Por tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o de beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida siquiera una hora? Dejar las cosas en manos de Dios. ¿Quiere decir que yo ya no voy a buscar trabajo porque del cielo me van a llamar si yo he pasado una hoja de vida? No. Ese famoso dicho popular, al mazo dando y a Dios rogando, es en las manos de Dios. Yo voy a hacer lo que sea a mi alcance. La misma Virgen María le dijo Jesús a los de las bodas de Caná: llenen los cántaros de agua. Ellos no podían convertir el agua en vino, eso no lo podían hacer ellos, pero sí podían echar el agua en los cántaros. Entonces nosotros vamos a llenar los cántaros de agua, y será problema de Dios convertirlo en vino. Eso es problema de Él, porque es lo que Él nos está prometiendo. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede perecer el alma y el cuerpo en el infierno. A esos preocupemos. Nosotros sufrimos y nos angustiamos mucho de que no me va a pasar nada físico, ¿cierto? Que no me haya vuelto un accidente, que nunca me dé un cáncer, que nada de esas cosas, que no me atraquen, que no, nada. Eso no. Claro, no queremos porque somos humanos y nos da miedo y tenemos debilidades y todo. Pero vamos siempre a tener esa confianza en el Señor, en que lo que importa es lo de aquí. Porque repito, que viva usted, mire, doña Bárbara Bush, una mujer que me imagino que comió lo mejor, tuvo los mejores médicos de todo, y la señora aguantó 91, ¿cierto? 91 años. 91, bueno, pongamos aquí que todos vivamos 91. 91 contra la infinidad, contra el infinito, es un grano de agua en la inmensidad del mar. Entonces, lo que pasa aquí, esto es pasajero. Dice también: por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros.
Entonces, en la medida en que yo vaya leyendo, entendiéndole su palabra, su revelación, y como le voy a creer a Él, yo voy fortaleciendo, generando una confianza en Él para poder creer en todo lo que Él me está diciendo. No es fácil, no. Y por eso necesitamos la Eucaristía, por eso necesitamos los sacramentos, la misa, estos grupos, los amigos, la familia, el apoyo de todo, porque no es fácil. Así que esa fe, esa confianza en el Señor como la de Abraham. Abraham estaba convencido, nos lo dice en la carta de los Hebreos, Abraham estaba convencido que si él le cortaba el cuello a Isaac como se lo había pedido Dios, que él se lo iba a resucitar. Él estaba dispuesto a matar a Isaac, pero él estaba convencido que si lo hubiera llegado a matar, Dios se lo iba a resucitar. Una fe totalmente, claro, no era una fe ciega la de Abraham, repito. No existe la fe ciega. No existe la fe ciega. Porque fe ciega es creer sin yo haber tenido la más mínima evidencia para depositar esa fe en la otra persona. Así una fe porque Dios se nos ha ido revelando a lo largo de nuestra vida. Y por eso es que mi fe la tengo en Él. Al leer la Biblia también voy descubriendo la voluntad de Dios, que la gente el tema de la voluntad de Dios lo tiene como si fuera un misterio, y yo para mí personalmente yo no veo que sea ningún misterio. Dicen, Mateo 12, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién no quisiera tener ese papel de madre de Jesús? Y Jesús diciendo, usted haga la voluntad, y usted toma el papel de mi madre, de mi hermano, de mi amigo, de todo, imagínense, el que hace mi voluntad. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Así que ese tema de la voluntad del Señor es un tema que tenemos que ir desarrollando también, tenemos que ir madurando. Ustedes han escuchado esa famosa frase que dice: no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. ¿Dónde está esa frase? Esa frase está en el Quijote de la Mancha. Esa frase no es bíblica. Sin embargo, yo sé que muchas a papas les he escuchado decir esta frase, pero la entendemos. Ustedes entienden lo que quiere decir, ¿cierto? No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Lo que pasa es que esa frase, que no es bíblica, la mayoría de la gente lo dice con acento serio, no se mueve, entonces uno piensa que es bíblico. No, no es bíblica. Esa frase tiene es un arma de doble filo. Porque cuando vemos cosas que pasaron, por ejemplo, aquí en Coral Spring hace un par de meses, que va un muchacho de 17 años con una metralleta y mata a todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, ¿y Dios por qué permitió que el muchacho hiciera eso si no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor? Entonces fue la voluntad de Dios que intervino para que ese muchacho hiciera eso. Entonces por eso les digo que eso es un arma de doble filo. Entonces, no, ustedes saben, ustedes sí entienden bien qué quiere decir esa frase. La voluntad de Dios está en todos nosotros, pero nosotros tenemos ese concepto de la voluntad de Dios, está en esa libertad que Él nos da, esa libertad que siempre está de por medio de la que Él nos da. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Porque nosotros como que se haga la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios nosotros sí la podemos conocer. Yo les pongo a ustedes este ejemplo. Yo voy caminando, voy detrás tuyo, a ti se te cae la billetera, tú no te das cuenta y yo la cojo. ¿Cuál creen ustedes que es la voluntad de Dios que haga yo? Que la devuelva, ¿cierto? Puedo no devolverla, pero sabemos que la voluntad de Dios es que yo devuelva esa billetera. A mí vienen y me cuentan un chisme buenísimo de fulanita, buenísimo. A mí no me consta, pero el chisme está buenísimo. Yo puedo coger el teléfono e inmediatamente llamar a mi amiga Martica a contarle lo que me acaban de contar, o quedarme callado y quedarme con el chisme para mí nomás. ¿Cuál creen ustedes que es la voluntad del Señor? Quedarse callado. Entonces mire que sí vamos conociendo la voluntad del Señor. Llega a mi oficina una niña nueva a trabajar conmigo, yo le invito a almorzar, vamos a almorzar, al otro día volvemos a almorzar, luego ya, oye, que cuando salgas porque nos tomamos un cafecito, entonces nos tomamos un cafecito, ya
y ella se va para la casa y yo le mando un textico por la noche y empieza la cosa a crearse una relación que no se tiene por qué crear. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Que yo siga mandándole textos a esa niña cuando soy casado, tengo a mi esposa y todo? No, yo conozco la voluntad de Dios. Yo la conozco y ustedes la conocen también. A veces pensamos que, uy, no, la voluntad de Dios es indescifrable. Sí, tiene unos misterios. Pero para lo que nos importa en nuestras vidas diarias, la conocemos. Ustedes la conocen y yo la conozco. Que claro, para mí es difícil empezar a dejar de saludar a la niña al lado que ya se está generando un sentimiento, sí es difícil. Pero no me puedo hacer el tonto de pensar que no sé lo que tengo que hacer. Uy, es que no sé lo que tengo que hacer. Y llamo a la amiga, le pido consejo, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo sé lo que hay que hacer. Yo lo sé. Me gusta hacerme el tonto de que no sé lo que hay que hacer. O que sí, o que fue una intervención divina, porque yo, claro, cuando estoy, mi esposa me parece tan fea, y que sí, entonces uno empieza a sacar señales. No, es que sí, eso tiene que, Dios quiso y me la puso, porque es que mire, ustedes le han contado esa historia, a mí me las han contado. Y mire, Orlando, es que no fue coincidencia, o dígame cuál es la probabilidad que hubiera pasado esto y me hubiera pasado, y son cuentos que uno se eche de todo. No digo, no quiero menospreciar la debilidad humana. No es fácil cortar esa relación, no es fácil devolver la billetera cuando yo no tengo con qué pagar el mortgage mañana, no es fácil guardarme el chisme cuando esta niña no ha hecho sino hacerme la vida imposible, aquí tengo cómo desquitarme un poquito. No es fácil. Pero conocemos la voluntad y sabemos lo que está bien y lo que está mal, sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Así que vamos a poder defender esa voluntad del Señor, hacerle caso a esa voluntad del Señor. Entonces, ese libre albedrío, como decía Pablo, que aunque tuviera toda la fe, que fue una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. El amor se da en libertad. El amor se da en libertad. Y por eso Él nos dio la libertad de escoger. Para que cuando usted diga yo amo a Dios, lo esté amando en la libertad. Esas relaciones que hemos visto que están ahora siguiendo cada vez más de moda, la niña de 20 años que se casa con el viejo millonario de 95 años. Conocen casos de eso, ¿cierto? Y la niña, ay, te amo, le dice al Señor, al viejito, te amo. ¿Ustedes creen que ese amor es sincero? Un amor comprado, ella es una esclava de él la compró. Cuando uno compra, le quita la libertad. Yo te estoy comprando la libertad, yo soy esclavo. Cuando uno le quita la libertad a una persona, la vuelve esclava. Y Dios no quiere que nosotros seamos esclavos. Él nos da la libertad de hacer bien, de hacer mal. Nos da la libertad de que lo amemos o no lo amemos. Pero cuando usted, que tiene la libertad de no hacerlo, le dice al Señor, te amo, te quiero, te necesito, Él sabe que es sincero. Y el hombre allá se tiene que volver como cuando usted es la hija, un hijo, uno le dice, te amo, papá. Uno se derrite el corazón, ¿cierto? Así sea viejo, el que sea, uno se derrite. Imagínense Dios lo mismo, porque sabe que ese amor es sincero. Y el amor se da en plena libertad y en plena obediencia. Porque aquí en la tierra, ¿cómo perdemos nuestra libertad? Cuando yo desobedezco una ley de la tierra. Si yo no puedo conducir embriagado y lo hago, estoy desobedeciendo una ley. Y me coge un policía y ¿qué pasa? Me mandan a la cárcel. O sea, me quitan mi libertad porque desobedecí. Plena libertad, pleno amor, plena libertad, en plena obediencia. En Juan 18, versículo 37 dice esto. Le preguntó entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Jesús se declara que eres rey. Y como estamos creyendo todo, vamos a creerle a Jesús. Le voy a creer que Jesús es rey. Cuando yo menciono la palabra rey, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente a nosotros? Un reinado, ¿cierto? Rey, un reino. El rey de España, Él es el rey de esa región. Reino, rey, reinado. Porque si no hay un reino, pues no puede haber un rey. El rey tiene que, si sea una casita chiquita, Él es el rey de su casa. Reino, el reino de Dios.
el reino que nos propone Jesús. Él es el rey y Él propone un reino que se mueve con una moneda diferente a lo que se mueve en el resto del mundo. En ese pedazo de tierra del reino de Jesús, ahí no circulan los dólares, ahí no circulan las mismas, ahí no se habla inglés, allá se habla otro idioma y se habla otra moneda. Nosotros somos extranjeros, nosotros nacimos en otros países, ¿cierto? Y hemos visto cómo es la vida del que no quiere aprender el inglés y se rehúsa a aprender el inglés. Se le dificulta, ¿cierto? Se le dificulta. Entonces, cuando decidimos vivir en el reino donde Jesús es el rey, en ese reino que se habla otro idioma, puedo no vivir, vivir renegado y decir, ¿sabe qué? Yo no voy a usar la moneda que se usa en ese reino, no la quiero usar, ni voy a hablar el idioma que se habla allá. ¿Qué me va a pasar? Va a ser una vida difícil para mí, muy difícil. No voy a poderla disfrutar en plenitud. ¿Qué pasaría si ustedes viviendo acá se rehúsan a cambiar sus pesos colombianos o sus, la moneda, bueno, no sé, el peso argentino o la peseta? ¿Qué pasaría si yo aquí digo, no, yo voy a seguir aquí la peseta? ¿Qué hago? Díganme qué puedo hacer en este país y yo de terco digo, no, yo no voy a usar el dólar, me rehúso, yo voy a usar peseta. Entonces voy a ir a Publix y la cajera, ¿qué cara me va a hacer? No va a poder funcionar en este país. Tengo que vivir con la moneda de ese país y con el idioma de ese país y con las costumbres de ese país. En este país, por ejemplo, en este país la riqueza es sumamente apreciada, la riqueza es algo que anheladísima. En ese país no, la pobreza es valorada. Bienaventurados los pobres, porque ellos serán el reino de los cielos. En este país que yo haga una buena obra, lo importante es que todos ustedes se enteren. Eso es lo importante de la obra, que todos ustedes se enteren. En este reino lo importante es que nadie se entere. En este reino, si alguien me pega, usted se tiene que defender, no sea pendejo. En este reino, si alguien me pega, yo tengo que poner la otra mejilla. En este reino, no, ¿cómo le va a prestar usted a ese señor si no tiene con qué pagarle? ¿Cómo le va a prestar? En este reino hay que prestar sin mirar nada. En este reino nos dicen, no le haga al vecino lo que no le gusta que le hagan a usted. Entonces, más o menos, quédese en su casa viendo televisión todo el día, no moleste a nadie y perfecto, usted es un hombre perfecto. En este lado nos dicen, hágale al vecino lo que a usted le gusta que le haga. O sea, párese y hágale lo que a usted le gustaría que le hicieran a usted. Es un reino completamente diferente. Así que si seguimos esas enseñanzas que hemos tenido hoy, de creerle a Dios a través de su revelación, dispuestos a vivir en un reino que se vive de una manera diferente, seguramente logremos experimentar esa dicha y esa emoción que vivió Pablo en su conversión. Pablo no se convirtió en el camino a Tarso. Pablo comenzó su conversión en el camino a Tarso. Y si uno lee Pablo, ustedes se dan cuenta que si uno empieza a leerle sus cartas, y empezamos en la carta de los tesalonicenses, que fue la primera carta que él escribió. Miren cómo esa carta es de dura, cómo esa carta es como fuerte. Pablo, uno ve un Pablo fuerte, normativo, dogmático, esto y esto. Y uno sigue leyendo Pablo, y cuando se encuentra finalmente con esa carta a los Corintios, donde habla del amor, que lo que importa es el amor, él mismo se va dando cuenta, Pablo se va dando cuenta de su conversión. Le tomó tiempo poder escribir una carta donde nos habla que lo importante es el amor, no la norma, no nada, la carta, el amor. Entonces eso nos va a ir pasando a nosotros. Así que nos vamos a dejar esa vieja creencia de que la fe es creer en lo que no vemos, sino es creerle a Dios que se ha revelado, y por eso mi fe en Él no es una fe ciega, es una fe basada en evidencia a través de la palabra, porque vamos a buscar leer la palabra, familiarizarnos y coger la Biblia. Yo he ido a casas donde la Biblia la tienen a la entrada de la puerta con una vela ahí empolvada y de todo. La Biblia no necesita una vela ni una luz que la esté alumbrando, necesita un corazón sediento de la palabra del Señor.
ni es un adorno para encima de la mesita de la noche para que vean que somos cristianos. Hay que leerlo. Entonces espero que con esos consejos que les di, de meternos en las historias, coger el personaje que usted está leyendo. Entonces usted está leyendo eso que les estaba diciendo, que Jesús va en la barca y ustedes son los discípulos, usted asuma que es un discípulo y vea a Jesús ahí al lado suyo, que la manta le roza a usted la cara, escucha lo que él está diciendo, y otro día que vuelva a leerle la misma historia, usted ahora asuma otro personaje de la historia. Un día sea usted el ciego de nacimiento, otro día es usted una persona que estaba viendo cuando el ciego de nacimiento recobró la vista, sea el leproso, otro día sea usted el que da las gracias, otro día sea usted el que nunca se devuelve a las gracias, y así vamos desarrollando una relación hermosa con el Señor y nos va dando confianza en creerle a Él todo lo que nosotros vamos viendo.